Parroquia Católica de Lengua Española en la ciudad de Münster, Antoniuskirche. Lecturas del domingo 8 de octubre del 2023. La primera lectura estará tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículos del 1 al 7. Voy a cantar a mi amigo el canto de mi amado por su viña. Mi amigo tenía una viña en un fértil collado. La entrecavó, quitó las piedras y plantó buenas cepas. Construyó en medio una torre y cavó un lagar. Esperaba que diese uvas, pero dio agrazones. Tenemos allí arriba una viña con uvas, el fruto madurado, y abajo lo que serían los agrazones, es decir, cuando el fruto de la uva no ha madurado, se ha quedado verde, se ha quedado pequeño, se ha quedado amargo, no sirve para nada, son los agrazones. Esperaba que diese uvas, pero dio agrazones. ¿Qué significa esta comparación, esta parábola? Ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer yo por mi viña que no hubiera hecho? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas, dio agrazones? Pues os hago saber lo que haré con mi viña. Quitar su valla y que sirva de leña, derruir su tapia y que sea pisoteada. La convertiré en un erial. No la podarán ni la escardarán. Allí crecerán zarzas y cardos. Prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor del universo es la casa de Israel. Ahí tenemos a la derecha un mapa del pueblo de Dios, de la Tierra Santa, dividida en aquel momento en Israel al norte y Judá al sur. Y el profeta Isaías, de parte del Señor, dice: la viña del Señor del universo es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantel preferido. Esperaba de ellos derecho. Y ahí tenéis sangre derramada. Esperaba justicia, y ahí tenéis lamentos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No es fácil de entender. Estas escrituras son sagradas escrituras. Es un profeta, Isaías, que de parte del Señor quiere dar un mensaje. La viña es una metáfora, una comparación, el símbolo del pueblo de Israel. Dios ha cuidado su viña. Dios les ha sacado de la esclavitud de Egipto. Dios les ha dado la tierra prometida. Dios les ha protegido. Esperaba frutos de justicia, de derecho, de amor, de misericordia. Es decir, uvas, el fruto dulce de la vid, de la viña. Sin embargo, quedaba Israel solo agrazones, uvas amargas, uvas que no habían madurado, uvas que no servían para nada. Quedaba Israel injusticia. La viña del Señor del universo es la casa de Israel. Esperaba que diese uvas, pero dio agrazones. El contraste entre lo esperado por Dios y lo que realmente sucede. Tantas veces en la historia, el Señor no encuentra respuesta en la humanidad a la que ama, cuida y de la que espera justicia. Es una viña en un fértil collado. La entrecavó,
quitó las piedras y plantó buenas cepas, construyó en medio una torre y cavó un lagar. Dios es el viñador que cuida, porque ha trabajado mucho su viña. Dios cuida a la humanidad. Sin embargo, la consecuencia de la falta de respuesta será quitar su valla, derruir su tapia. La convertiré en un erial. Allí crecerán zarzas y cardos. Este es el mensaje del profeta Isaías. Es duro. Y escucharemos ahora el salmo que se va a oír el domingo, que es un cántico, una oración, precisamente ante esta debilidad del pueblo, que es la viña del Señor que no da frutos. El Salmo 79. La viña del Señor es la casa de Israel. Es una reflexión sobre la lectura anterior de Isaías.
En este salmo se medita precisamente en esa realidad. El pueblo de Israel ha quedado deshecho, destrozado. No nos alejaremos de ti, Señor. Nos arrepentimos, queremos volver a ti. Restáuranos, restaura las murallas de Jerusalén, restaura todo lo que ha sido derribado, la cerca que rodeaba la viña, para que no la saqueen los viandantes, ni la vuelvan a pisotear los jabalíes, ni se la coman las alimañas. Señor, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve, y nosotros no nos alejaremos de ti. Es una reflexión de arrepentimiento de Israel. Hoy podríamos decir que Israel también es la Iglesia, que repite a veces la misma historia de infidelidad, de no dar frutos. En lugar de uvas, la Iglesia a veces da agrazones. Pues este salmo y esta oración también puede estar en nuestro corazón. Pasamos a la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos del 6 al 9. Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra. Visteis en mí, es decir, dice Pablo cuando escribe a los Filipenses, no solamente habéis escuchado, oído, recibido una teoría, no, habéis visto en mi vida, yo he realizado lo que visteis en mí, ponedlo por obra. Y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es la enseñanza de la carta de San Pablo a los Filipenses. Para terminar, el Evangelio del próximo domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Es el capítulo 21, versículos del 33 al 43. En aquel tiempo. Es importante esto que parece secundario, pero ¿en qué tiempo? Justo después de la entrada de Jesús en Jerusalén. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Pero a continuación entra Jesús en el templo. Habéis convertido la casa de mi padre en cueva de bandidos. Y con un látigo expulsó a los animales, a los vendedores, a los cambistas de monedas. Es en este contexto de enfrentamiento en el templo, frente a los sumos sacerdotes y las autoridades, los ancianos del pueblo, que Jesús habla la siguiente parábola que vamos a oír. Es importante ver ese contexto. Es un contexto de tensión, de enfrentamiento violento. Jesús frente a frente a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. En aquel tiempo dijo Jesús, precisamente, a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Escuchad otra parábola. Jesús hablaba muchas veces en parábolas. Hay que profundizar en el mensaje. No es simplemente una pequeña historieta para enseñar algo, sino que conllevan un mensaje muy profundo para calar en el corazón. Y a veces tenían como cierta agresividad. Lo veremos precisamente ahora. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre. Vemos aquí una resonancia de lo que siglos antes había dicho el profeta Isaías, en donde criticaba Isaías al pueblo de Israel que no había dado frutos, siendo la viña cuidada por el Señor. Pues Jesús
a las autoridades de Israel en su momento, a los sacerdotes del templo, les empieza explicando esta parábola. Un propietario. ¿Quién es ese propietario? ¿Y quién es la viña? La arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Ahí está la cosecha de las uvas puestas en el lagar donde eran pisadas para así sacar el zumo de la uva y luego ese zumo fermentado se convertiría en vino. Los frutos que le correspondían eran el vino, quizá también uvas, quizá también zumo. El amo envía, el propietario, a sus criados para que los labradores les paguen. Pero los labradores, es decir, los que tendrían que haber cuidado la viña al pueblo de Israel, es decir, las autoridades, los labradores, agarrando a los criados, que eran los enviados por el propietario es Dios, agarrando a los criados, a los enviados por el propietario, a los profetas de Israel, que habían ido a recordar que debían dar frutos de buenas obras, los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, o sea, el Señor va a mandar más profetas a lo largo de los siglos. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Hacía poco, a Juan Bautista, Herodes le mandó matar. Juan Bautista era el criado enviado por el propietario a pedir a los labradores los frutos, a pedirle a Herodes arrepentimiento de sus pecados y fruto de una buena vida. Y en lugar de ello, Herodes mató al enviado, al criado enviado por el propietario. Por último, y pensemos que estamos entrando en la Semana Santa, en el momento en que sucedió esta parábola que contó Jesús. Había pasado a la entrada de Jerusalén, había expulsado a los vendedores del templo y se acercaba ya inminentemente el Jueves Santo, el Viernes Santo. Por último, les mandó a su hijo. El propietario de la viña manda a su hijo, es decir, el Padre Todopoderoso ha enviado a Cristo, que es el Hijo, a la tierra, diciéndose, pensando Dios en sus planes, tendrán respeto a mi hijo. Acordaos que en el bautismo en el río Jordán se abren los cielos, baja una paloma, baja el Espíritu en forma de paloma sobre Jesús y se oye la voz del cielo. Este es mi Hijo el amado, el predilecto. Escuchadle. Similar revelación, que es el Hijo, se escuchará también en la transformación del monte Tabor. Tendrán respeto a mi Hijo. Pero los labradores, al ver al Hijo, se dijeron, este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Lo matamos. Y agarrándolo, Judas besó a Jesús y la guardia que habían enviado desde el templo apresó a Jesús. Agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña. Jesús fue cargado con la cruz y fuera de las murallas de Jerusalén es que lo mataron. Y hay un paralelismo entre esta parábola que contó Jesús a los sumos sacerdotes y a las autoridades de los ancianos de Israel, que poco después le iban a condenar a muerte, avisando proféticamente en esta parábola de lo que iba a suceder. Y pregunta, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Preguntó Jesús a los sumos sacerdotes, ¿qué eran ellos, los labradores? Le contestaron, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores, arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Israel va a perder
la viña y será entregada a todas las naciones. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los arquitectos? Tenemos ahí un fotograma de la película donde Jesús está preso, llevado por la guardia del templo y los sumos sacerdotes presentándolo ante Pilato para que sea condenado. Atado le llevan. La piedra que desecharon los arquitectos. Dirá Pilato, a vuestro rey voy a crucificar, fuera, fuera, no tenemos más rey que al César. Le desechan. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Esto será realidad al tercer día con la resurrección. Pero de momento Jesús está señalando ese rechazo desechado por los arquitectos. Por eso os digo, dice Jesús, palabras muy fuertes. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una palabra muy fuerte. Venimos escuchando en los 3 últimos domingos parábolas donde aparece una viña, o los viñadores, o el fruto que debe dar la viña, o el salario que reciben aquellos que han trabajado en la viña. En torno a la viña, una imagen muy conocida por el pueblo de Jesús, hay una enseñanza muy grande. Los últimos serán primeros. Hace 3 domingos escuchábamos esto, cuando se hablaba, el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. A unos les contrata desde el primer instante, a otros a mediodía, a otros a media tarde, a otros al final, y paga a todos por igual. Se enfadan los que habían trabajado más, porque a los últimos les da lo mismo. Es que no tengo libertad, dice el dueño de la viña, para hacer lo que quiero con mis asuntos. Oh, vas a tener tu envidia porque yo soy bueno. En esta parábola Jesús daba el siguiente mensaje final. Así, los últimos serán primeros. Y los primeros, últimos. Vamos a escuchar este domingo en la parábola de los viñadores homicidas, que Jesús les dice, se os quitará a vosotros el reino. Los que erais primeros, el reino de Israel, los elegidos por Dios, los que el Señor sacó de la esclavitud de Egipto y trajo a la tierra de promisión, vosotros que erais los primeros, pero no habéis dado frutos, no habéis dado uvas, sino agrazones. Se os quitará a vosotros el reino de Dios. Vosotros que erais los primeros, quedaréis los últimos. Y los últimos, los que no contaban, resulta que serán primeros. Pero esta enseñanza de Jesús, que leíamos hace 3 domingos, así los últimos serán primeros y los primeros últimos, tenía como contexto el caminar de Jesús, mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén. Va caminando Jesús a Jerusalén y ya va anticipando el enfrentamiento que va a existir. Precisamente tenemos aquí la entrada de Jesús en Jerusalén, la expulsión de los vendedores del templo, y cómo inmediatamente después de aquel acontecimiento es que cuenta la parábola del domingo pasado, que os parece un hombre tenía 2 hijos, los manda a trabajar. Sí, dice uno, no quiero ir. Pero al final se arrepintió y fue. En cambio el que dice, yo voy, Señor, pero no fue, es el pueblo de Israel, que inicialmente de palabra ha dicho, cumpliré lo que el Señor quiere. Pero luego, no. Le preguntaron
Jesús les preguntó: ¿quién de los dos cumplió la voluntad del Padre? Contestaron los sumos sacerdotes: el primero. Jesús les dijo: en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Si los que aparentemente no cumplían, no trabajaban en la viña del Señor, no daban frutos, pero se arrepienten, van a trabajar y dan frutos, esos irán por delante de vosotros, que os creéis importantes y primeros en el reino de Dios. De nuevo, en esta otra parábola, la misma enseñanza. Tenemos aquí ya para terminar lo de este próximo domingo, día 8 de octubre, porque os digo que se os quitará a vosotros, sumos sacerdotes, se os quitará a vosotros los que os creéis primeros, se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Ese pueblo eran los últimos, los que no contaban, los que creíais que no eran dignos de nada, pues esos serán los primeros. Y vosotros, que os creíais primeros, seréis los últimos. Y también, como en el otro evangelio y la otra parábola, en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Estas parábolas de la viña tienen un gran contenido y un gran reto. Nosotros damos frutos, trabajamos en la viña del Señor, o somos pecadores que dijimos buenas palabras, pero luego no hicimos nada. He aquí un reto, una pregunta que debemos hacer.